Bienvenidos al tercero de los videos. En este vamos a poner en práctica todo lo que vimos en los anteriores. En el A, que fue lo de composición, el B, que es la parte técnica de cómo se manejan los valores de la cámara, y bueno, como dice el dicho, la práctica hace al maestro, y lo que van a tener que hacer es practicar muchísimo para poder interiorizarse con todo lo que vimos en los videos anteriores. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo lo que vimos hasta el momento en la cámara? En este caso vamos a usar la cámara del teléfono. Obviamente que esto es aplicable a todas las cámaras. Lo importante es interiorizarnos con todo lo que vimos anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la cámara y vamos a ver este set que me armé yo acá, pequeño, con un par de personajes, pero bueno, independientemente de lo que sea. Por ejemplo, ahí ven en la pantalla que las cámaras tienen la opción de mostrar los tercios, eso que hablábamos antes, esas líneas de composición que aparecen. ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros? Idealmente van a tener una posibilidad de usar una cámara manual. En este caso, esta que estamos viendo es la versión estándar de la cámara, pero si yo voy a más, en este teléfono particularmente, hay una opción que dice Pro. Yo selecciono la opción que dice Pro y ahí vean que la imagen de repente se oscureció. ¿Qué pasa? Ahora sobre el costado me aparecen ciertos valores que estuvimos viendo en los videos anteriores. Uno que dice WB es White Balance, que es el balance de blancos. Fíjense que ahí yo cuando toco eso me salen las opciones de valores. Después tengo AF, que es el autofoco, pero me deja ponerlo, cuando yo toco la rueda esta, me deja cambiar el plano de enfoque, me aparece MF de foco manual. Después tenemos estándar, que esto tiene que ver con temperatura, tinte, contraste, son cosas que esta cámara particularmente nos permite modificar. Vamos abajo, nos está mostrando la velocidad. Y en el último está el ISO, que en este caso está en ISO 50. Fíjense que si yo lo subo al ISO, por ejemplo lo llevo a 500, ahí de repente empieza a aparecer la imagen. Vamos a hacer la prueba de un par de cosas. En este caso particular, esta cámara tiene dos lentes, uno que es angular y otro que es teleobjetivo. ¿Qué va a pasar del angular al teleobjetivo? Con los dos dedos me deja cambiar entre una X o 2X. A partir de 2X en adelante está usando el lente teleobjetivo que trae la cámara. Si yo sigo avanzando, si yo le sigo dando más zoom, lo que está haciendo es estirando la foto. No es un zoom óptico, sino lo que está haciendo es como recortar la imagen generando la ilusión de un zoom. Entonces volvamos al 1X. Un dato es que no suele haber aperturas variables en los teléfonos. Alguno en particular puede ser que lo tenga, pero en general no lo tienen. En este caso, si ven ahí abajo, dice 1.180 f1.5. Quiere decir que cuando está en gran angular, esta cámara tiene 1.5 de apertura. Y si yo me voy arriba de f2, por ejemplo en 2.5, en este caso sigue en 1.5. Entonces evidentemente esta cámara en particular tiene 1.5 tanto la teleobjetivo como la angular. La realidad es que eso va a variar según el teléfono. Entonces ahí tenemos una limitación por ahí en los teléfonos celulares que no pasa con las cámaras. En general siempre nos van a permitir variar el F. Sí puede ser que les pase que si usan una cámara compacta o una cámara que sea reflex o mirrorless, pero que viene con el lente kit, el que viene de fábrica en general, que es un lente zoom, cuando están en el lado más angular tienen una apertura mayor que cuando están en el lado más el objetivo del zoom, que suele ser menor. Ejemplo, el 18-55 clásico que viene en casi todas las cámaras, o el 16-50, ese tipo de lentes son zooms y suelen ser 3.5 en 18 o en 16, y en 50 o en 55, depende cuando sea, terminan en 5.6. O sea que quiere decir que si uno hace zoom y se va a 55 o a 50 o a lo que tenga el máximo, no va a tener tanta entrada de luz ese lente, y eso nos va a variar lo que ya vimos antes de la profundidad de campo y el enfoque. En los teléfonos celulares no pasa eso. Fíjense que en general la apertura está fija. Pero bueno, por lo menos vamos a poder probar ciertas cosas. Ejemplo, si yo me pongo cerca, ¿no? Fíjense que no está haciendo autofoco. ¿Por qué? Porque yo lo dejé en foco manual, yo toqué el foco. Si yo toco ahí la opción de foco y voy corrigiendo, fíjense que yo bajo el foco, ahí se puso en foco el Mario y el fondo está desenfocado, ¿no? Entonces yo puedo tranquilamente correr el plano de enfoque y ahí estoy enfocando al robot de Star Wars. ¿Se entiende? En estas cámaras donde no podemos manejar la F, vamos a tener que jugar con el factor de la proximidad.
este efecto macro que le suelen llamar. Los celulares son bastante buenos para sacar fotografía macro porque tienen una capacidad de enfocar muy cerquita del celular, cosa que la cámara es muy difícil. En general las cámaras no enfocan de tan cerca. Fíjense que ahí está el Mario enfocado y da el efecto de desenfoque que daba un lente de apertura muy grande. Particularmente ahora estamos en 1.5, lo cual es una apertura bastante grande y habla bien del lente particular de esta cámara, ¿no? Entonces, para lograr este tipo de enfoques y de efectos vamos a tener que usar este factor de acercarnos al objeto. ¿Por qué pasa este efecto? Porque bueno, como yo tengo una apertura fija, la apertura tiene una profundidad de campo, o sea, enfoca desde el plano donde yo le estoy diciendo que enfoque un poco para adelante y un poco para atrás. Si yo uso este efecto de proximidad y me acerco al sujeto para enfocarlo, me va a dar la sensación de que el que está de fondo está mucho más lejos, cuando en realidad no lo está. Fíjense que si yo me alejo un poco, ahí enfoqué en Mario, pero los otros objetos que están en el fondo se ven muy enfocados. ¿Y eso por qué es? Porque la distancia focal en relación con la profundidad de campo no es lo suficiente como para separar los sujetos. Eso es una de las variables que podemos tener en cuenta cuando queremos generar ese efecto de desenfoque naturalmente en cualquier teléfono celular. Después, otra cosa que podemos ver también, vamos a poner el foco en automático. Ahí está. ¿Ven? Cuando se pone el foco automático empiezan a titilar los puntitos porque está haciendo foco automáticamente el teléfono. Es más, si yo me acerco sigue haciéndole foco. Si yo muevo un poco, ahí buscó, hizo el foco automáticamente al otro artefacto y ahí sigue buscando. Entonces, bueno, hay muchos teléfonos que por ahí no tienen la opción de foco manual y hay que empezar a jugar con esto, con el foco automático, viendo cómo es. En muchos casos es simplemente tocando, uno toca el lugar, ahí por ejemplo toqué a Mario y me está haciendo foco Mario, ahora toco el DeLorean, ahí me apareció el cuadradito y lo sigue, ¿ven? En ese caso, si tienen la posibilidad, esa es otra de las maneras, porque yo puedo tener a Mario adelante, pero sin embargo siempre me va a seguir enfocando, ¿ven? Que yo me acerco a Mario y sin embargo sigue enfocando el auto, ahora toco a Mario y ahí me empezó a enfocar a Mario, toco al auto y ahí me desenfocó a Mario. Más allá del enfoque y la profundidad de campo, después teníamos otros valores. Por ejemplo, el balance de blancos. Yo ahora estoy con una lámpara común y corriente de estas de bajo consumo LED, pero fíjense, dentro de todo en 2300 Kelvin está bastante bien, o sea, se ve bastante real. Yo creo que ahí en 2800 se ve un poquito mejor, por lo menos es lo que yo percibo acá en la pantalla del teléfono. Pero fíjense cómo al variarle la temperatura va variando el color de la imagen, que era lo que habíamos visto antes, ¿no? O sea, cómo el color es una de las posibilidades. Yo muchas veces, si quiero transmitir una sensación de calor, se me ocurre de repente la serie CSI Miami. Por ejemplo, la película Matrix utilizan un valor que hace que se vea todo más verdoso y da esa sensación particular que transmite la película. Fíjense que es lo que hablábamos antes, transmitir sensaciones, contar historias. Entonces, acá tenemos esa posibilidad con el balance de blancos de ir variando lo que queremos contar. También podemos tocar ahí y automáticamente va a generar el valor. ¿Qué otro dato podemos tener en cuenta? Bueno, el ISO. El ISO en este caso, ahí está al máximo, en ISO 800, y si yo lo bajo, tengo ISO 80, ISO 50. No todos los teléfonos procesan las imágenes de la misma manera, entonces quizás en algunos teléfonos no haya una notoria degradación de la imagen en cuanto al ruido cuando usamos un ISO muy alto, pero sí vamos a perder definición, vamos a notar que la imagen pierde definición porque el procesador está optimizado para que el teléfono nos entregue una imagen lo más limpia posible, entonces para borrar todo el ruido hace un proceso y eso nos quita calidad. Vayamos a los temas compositivos, ¿no? Yo por ahí quiero trabajar con esta figura en este tercio, trabajar con esta otra en el otro tercio, por ahí poner como a este personaje que viene acá, sacamos a este otro y ahí tengo un cierto balance y digo, bueno, vamos a hacer foco en Mario. Y por otro lado, imagínense si yo ahora agarro y cambio un poco el plano a Marvin, que aparece en el fondo como medio que se bajó de su auto. Fíjense dónde acomodé a Marvin en la posición respecto de Mario. Están como en esa diagonal y eso está generando cierta tensión. Después otra cosa que no hablamos en los videos anteriores, pero lo podemos ver ahora muy rápidamente, es el tema de los planos. En este caso, la posición que habíamos
armado con Mario acá abajo y Marvin en el otro tercio mirándolo desde arriba, imagínense si yo por ejemplo ahora agarro y pongo a Mario arriba, pongo Marvin abajo, vamos a correrlo en este otro tercio para que sea como más, por ejemplo ahí, ¿no? Yo ahí que tengo, puedo decir que por ejemplo pongamos la imagen de un rey, un monarca, un personaje que es de importancia, está sentado en su trono, ¿no? Y lo tenemos a Marvin ahí abajo con su casco de gladiador, está ahí protegiéndolo, ¿no? Bueno, pero eso ¿cómo se logró? ¿Por qué se logra? ¿Por qué se puede contar esa historia de alguna manera? Porque estoy eligiendo un punto de vista particular, estoy poniendo al sujeto, que sería Mario en este caso, en una posición distinta del que está abajo, y además estoy usando un plano que se llama contrapicado, o sea que estoy apuntando desde abajo hacia arriba. Si yo inclino más, es más claro todavía la situación, ¿no? De trabajar con ese plano, esa diferencia de plano de el personaje que está abajo. ¿Qué pasa si yo apunto a él, por ejemplo? Lo mismo, solo que el foco está puesto en el personaje que está arriba. Lo mismo si yo agarro, por ejemplo, a Marvin, lo pongo acá y pongo a Mario en esta posición y apunto a través, y Mario está con la mano levantada, puede dar la sensación de que le quiere pegar o que lo está retando, ¿se entiende? Es como que hay una sensación de superioridad. En este caso el plano se llama picado porque va desde arriba hacia abajo. Entonces, fíjense, esa es la contraposición, el picado y el contrapicado. Picado hacia abajo, contrapicado hacia arriba. En algunos casos, en los modos básicos, tenemos filtros, que también nos pueden servir. Fíjense que acá este ya tiene una edición particular, tenemos blanco y negro, y podemos descargar, en el caso de este teléfono me da la opción, estos que se ve acá, memoria, Arce y todas estas cosas, son opciones que te deja este teléfono en particular. Pero en general esto se puede hacer con casi todos. Esta es la aplicación stock que viene con el teléfono, pero pueden hacer esta misma prueba con cámara 360, con Snapseed o VSCO, que está muy buena. Fíjense también acá esta opción creativa, ¿no? De trabajar como en blanco y negro, pero resaltando un solo color. Así que bueno, creo que con esto van a tener una idea como para empezar a probar y empezar a generar estas situaciones. Bueno, se pueden hacer cosas fantásticas con un teléfono celular. Lo principal es practicar, es sacar, contar cosas, transmitir cosas y probar, ¿no? Probar con una lámpara, probar a contraluz con el sol, cómo nos podemos correr para que el flare que genera el sol al entrar en el lente dé un efecto copado. Lo importante es que tengan en cuenta esas variables que vemos en el video B. Es importante saberlo por el hecho de que tenemos que dominar la cámara, tenemos que decirle al equipo qué es lo que nosotros queremos que haga. Lo ideal es salir del modo automático. Y bueno, yo creo que con estos tips básicos van a poder generar cosas creativas a partir de ideas, de cosas que tengan que hacer, trabajos para la facultad, lo que fuere. Ahí abajo van a tener mis redes sociales, tienen para dejar comentarios, pueden responder entre ustedes también. Espero que les haya servido este mini ABC de videitos de fotografía y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.